Buenas tardes, Amalia, Carlos. Gracias por haber aceptado estar presente en este último programa del año del Rincón de Pacholi, en el conversatorio El reporte financiero y no financiero en Perú, oportunidades de mejora para incrementar la transparencia de la información. Bueno, en esta oportunidad tenemos como invitados a Amalia Valencia Medina, que es profesora del Departamento Académico de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella se desempeña como supervisora de la División de Transparencia de Información de Emisores de la Intendencia General de Supervisión de Conductas en la Superintendencia de Mercado de Valores. Tiene un MBA por la Universidad del Pacífico y es contadora pública egresada de la PUC. Carlos Ruiz es actualmente socio de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial en EY, ya tiene muchos años de experiencia en la firma. Asimismo, es miembro del Consejo Normativo de Contabilidad. Ha sido presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y es contador público por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, vamos a, en primer lugar, pedirles a los que nos estén acompañando por Zoom, porque el evento se está transmitiendo por Facebook a través de las cuentas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, que colaboran con este espacio. Entonces, para los que estén en la sala de Zoom, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio y al final ya de la presentación, a través del chat pueden transmitir sus preguntas. Entonces, la dinámica es, tenemos ahí algunos temas. Yo voy a plantear el primero y de ahí le doy la palabra para que respondan unos 5 minutos Amalia, 5 minutos Carlos, y de ahí pasamos al siguiente, ¿no? Hasta completar los temas. Entonces, este tema de la información financiera, que tiene bastante relevancia en general en todo el mundo y en nuestro país, lógicamente, también. Entonces, en el primer tema, el primer punto que vamos a tratar es relacionado a la normatividad legal vigente en el Perú, que está vinculado a la preparación y presentación de la información financiera, de tal forma que podamos conocer las fortalezas y debilidades, y a través de la experiencia tanto de Carlos como de Amalia a través de la supervisión que realiza en la SMB, y Carlos desde otra óptica de la experiencia que tiene en la atención de los procesos de auditoría con las empresas, nos puedan dar algunas visiones o opiniones que se puedan complementar. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con Amalia. Amalia, 5 minutos para que empieces. Sí, en las normas para la preparación y presentación de información financiera es uno de los aspectos más importantes por ser esta una de las fuentes del principio de transparencia que es fundamental tanto para las entidades públicas como privadas, y que hoy en día pues es muy relevante para efecto de que tanto inversionistas, accionistas y administradores puedan tomar decisiones adecuadas. Dentro de las normas que ha sido, en el caso particular de lo que es el Perú, la información pues financiera se prepara de acuerdo con la Ley General de Sociedades, el artículo 223, y que el Consejo Normativo de Contabilidad estableció a través de la resolución 013 de que estos principios de contabilidad generalmente aceptados referidos en la Ley General de Sociedades correspondían a las normas internacionales de contabilidad antes y luego normas internacionales de información financiera. Entonces, para las empresas en el país, el marco de normas es las normas internacionales de información financiera. En el caso de las empresas que participan dentro del mercado de valores, se estableció también como norma o marco normativo que sean las normas internacionales de información financiera, a través del reglamento y manual de preparación de información financiera que recogía los aspectos fundamentales tanto de lo que son las políticas contables como los aspectos de revelación. También es importante señalar de que para el sector de las empresas del sistema financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros es la que regula
los aspectos de presentación y de normas aplicables en la preparación y presentación de información financiera. También es importante señalar como la última de las normas del mercado de valores para lo que es la preparación y presentación es la resolución 016 de 2015, en la cual también se establece todas las obligaciones de las empresas que están supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores y que corresponden a la presentación de información individual, separada, consolidada, tanto anual como intermedia, estableciéndose los plazos y cierres de presentación. También se establece quiénes deben aprobar estos estados financieros, como es el caso de la información anual, que es aprobada por la Junta General de Accionistas, en la mayoría de los casos, y en muy pocos establecen pues un órgano societario diferente. También es cierto que se establece, a diferencia de otros mercados, que se presente la información de la matriz última de cada grupo económico. Entonces, se puede dar el caso que una empresa emisora presente sus estados financieros separados, sus estados financieros consolidados y aparte presente a través de un link, ¿no?, la información de su matriz última si es que esta matriz está fuera del país. Eso es a lo que se refiere, no sé si cumplo el tiempo, lo que se refiere a las normas y el marco regulatorio para lo que es la preparación y presentación de estados financieros. Bien, Amalia, vamos a darle el pase a Carlos y después de ahí más bien con las dos intervenciones de repente complementamos. Más bien te recomiendo, el fondo de pantalla está impidiendo que se te vea muy bien. Oye, creo que lo he hecho a propósito. Bien, Carlos, puedes intervenir. Yo, ante todo, muchas gracias por la invitación, Oscar, para poder compartir estos conceptos que estás planteando. Y ya oficialmente un placer saludar a Amalia. Un gusto después de mucho tiempo también intercambiar este tipo de conocimiento, intercambio de conceptos. Y yo, la verdad, en el tema todo lo que es normativo, regulatorio que ha planteado Amalia, la comparto plenamente, es lo que hay. Pero si yo quisiera partir de una idea fuerza en cuanto a la pregunta de la normatividad legal, la normatividad legal está basada en términos de cumplimiento, pero hay un sector muy amplio en términos de números de empresas, más allá de la Ley General de Sociedades, no tiene nada de idea fuerza que obligue a una presentación de información financiera, tal cual sí lo exige y lo cumplen las empresas que están bajo la supervisión de la SFB, basado en toda una rigurosidad del gobierno corporativo. Las empresas que no están bajo ese ámbito realmente están a su decisión como gobierno corporativo individual de cada empresa, como ser un buen ciudadano contable, un buen ciudadano informativo, información financiera que pueda hacer lo que corresponde. No hay una fuerza de ley que obligue a establecer una información financiera mínima. Y eso, la verdad, como país nos debilita, y más aún ahora que se está hablando de las leyes para pymes, donde hay otro sector muy importante también en el volumen, que se siente que no hay mucha fuerza como para exigir algo, para tener un mínimo. Entonces creo que no hay más en términos de normatividad legal. Y eso te genera ventajas y debilidades. Entonces, no sé, un poco provocando a Amalia en los comentarios, porque ella pertenece a una entidad que realmente nos representa muy bien como país en la región, a nivel de supervisión, muy fuerte, muy activo, bien reconocida en el mercado de negocios, lo que aporta la SMB respecto a la calidad y la transparencia de la información. Pero existe otro segmento también muy importante que no tiene ese tipo de rigurosidad y nos abre la brecha de qué fortalezas hay y qué debilidades hay. No sé si hay espacio para comentar eso o lo hacemos esperando un comentario de Amalia. ¿Qué sugiere eso? No, sí, o sea, justo la idea era esa, ¿no? De tratar de identificar
no solamente mencionar cuál es la normatividad que está vigente, sino justamente tratar de identificar esos aspectos, ¿no? En el Consejo Normativo de Contabilidad hemos conversado estos temas, Carlos, seguimos trabajando en estos temas de tratar de justamente fortalecer el esquema normativo. Con Amalia durante muchos años hemos conversado sobre estos temas y recuerdo mucho la época que a través de CONACET tenían una gran limitación por la parte de recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Y ya bueno, con este cambio a superintendencia se los ha dotado de mayor recursos, tienen digamos, una imagen muy valorada, como dices tú, no solamente a nivel local, sino también internacional. Entonces, un aspecto que de repente quizás podrían comentar es, a raíz de todo lo que ha mencionado Carlos, ese gran número de empresas que no se puede evaluar si es que realmente hay un nivel de cumplimiento, y ahí tenemos justamente la ley 29720, ¿no? El artículo 5º que se declaró inconstitucional y que creo que hubiera sido una muy buena oportunidad para justamente incrementar el número de empresas. De repente por ahí podríamos enfocar no solamente en esta ley, sino quizás en aspectos que se podrían proponer y mejorar en nuestra normatividad. Claro, claro. Mira, aprovechando el tiempo que tengo y atendiendo a lo que comentas, yo creo que en la realidad, en la práctica, muchas empresas que están en el sector privado sí lo hacen por iniciativa propia, porque consideran que hay valor, o por cumplir con un requerimiento, porque el mercado lo exige. Hay algo interesante: los proveedores, los clientes, para relacionarse entre sí, piden información financiera, y en especial que esto sea auditado, porque la auditoría lo ven como una credencial de valor agregado respecto a que hay un tercero, un profesional independiente, certificado y especializado, en expresar una opinión sobre dicha información financiera y le permite tomar decisiones. Acá el tema es tomar decisiones. Pero también existe un segmento dentro de ese sector que no está controlado, donde no ve ese valor agregado, porque no lo vive, no lo percibe, y puede caer en el error que es suficiente con lo que ellos manejan como información financiera para su toma de decisiones. Entonces yo veo, digamos, si quiero decir una fortaleza, la fortaleza está en lo que los influencers de preparación de información financiera son las empresas que están reguladas por la SNB, por la Superintendencia de Banca y Seguros, y por cualquier otro ente que regula las actividades. Pero existe otro segmento que no está regulado, y ahí es donde se puede decir que hay más debilidades. Debilidades como que no hay muchos recursos técnicos, porque las NIF son complejas, en algunos casos son guías, y no hay pautas específicas y queda a criterio del profesional. Entonces ahí yo veo un vacío y no hay ninguna norma que lo supla, que lo llene. También es la responsabilidad en la preparación de la información financiera. La verdad, no existe ninguna responsabilidad de alguna manera de infracción o no respecto a si hiciste o no hiciste la información financiera de acuerdo a lo que es aprobado en Perú. Además, ya lo mencionó hace un rato, que la Ley General de Sociedades te exige preparar la información financiera de acuerdo al principio contable generalmente aceptados en el Perú. Y en el Perú, oficialmente son las NIF, no hay otro. Entonces, si en Perú son oficialmente las NIF, empresas que no siguen las NIF, ¿estoy incumpliendo o estoy cumpliendo? Y preparo información financiera, e imagínate si no está auditada. Entonces, ahí se abren varias brechas de desigualdad entre los que están regulados y los que no están regulados. Hay una brecha de desigualdad, pero es voluntaria esa desigualdad, porque yo la puedo seguir y ahí ya rompo el esquema de desigualdad. Después, pienso yo, en la falta de confianza en el manejo de la información financiera. No lo entiendo, ¿y qué hago con esto? ¿Y para qué me sirve? ¿Por qué tengo que decir tantas cosas? Entonces, también creo que es una debilidad por el desconocimiento, sobre todo los que toman las decisiones. Las personas que nos están escuchando normalmente ven y tienen que explicarle al accionista el famoso impuesto a la renta diferido y cómo se hace, y el accionista dice, dime cuánto tengo que pagar, porque eso no, para yo no lo entiendo, ¿qué me estás hablando? Sí, porque la diferencia temporal y a largo plazo, y porque entramos en una verborrea técnica
que el accionista no tiene el conocimiento. En otros sitios sí hay ese conocimiento. Entonces creo que aumenta la brecha. Entonces, y digamos, yo creo que la colaboración es un elemento importante. Somos poco colaborativos en ese sentido. La colaboración creo que es una de las virtudes que debe haber el ser humano. No somos colaborativos. Y aquí le dejo el pase a Amalia para que complemente cualquier cosa adicional. Sí, creo que hemos tenido mucha experiencia y quizás en la última década que justamente estamos hoy 2020 y si retrocedemos, hace prácticamente 10 años que se decidió aplicar plenamente las NIF. En particular, tomado por la Superintendencia de Mercado de Valores para lo que es el sector de mercado de valores. Pero lo que como siendo la entidad supervisora, entonces por eso es que toma esa decisión, porque si nos referimos, como lo hice anteriormente, a lo que es el marco regulatorio, las normas estaban dadas. Estaba en la Ley General de Sociedades, estaba el Consejo Normativo, se estaban oficializando las normas internacionales de contabilidad, después las normas internacionales de información financiera. Entonces, el marco estaba dado, pero quizás el hecho de que no hay una entidad que supervise el cumplimiento de estas normas y aparte que no había una difusión adecuada, es que, digamos, de alguna manera se sectorizó para las empresas que participaban en el mercado porque eran empresas que tenían mayores recursos, porque estaban en Lima, y por una serie de circunstancias que eran a su favor y que de repente, comparadas con otras empresas, no contaban con los suficientes recursos para hacer esta implementación. Entonces, vemos pues que cuando se adopta plenamente las NIF para lo que era el mercado de valores, nosotros empezamos con esta aplicación con las empresas emisoras previo, con las sociedades de auditoría, por supuesto, con los entes, tanto como la SUNAT, por ejemplo, con el Consejo Normativo, indudablemente, pero comenzando a hacer coordinaciones para poder ir todos hacia el mismo sentido, o sea, primero concientizar y después comenzar, como se dice, a jalar la carreta, ¿no? Entonces, para que todos unamos esfuerzos y podamos lograr que yo también, de alguna manera, también yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero creo que tenemos que ser positivos, ¿no? Y en el sentido que hay mucho que hacer, pero tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y entonces las actividades económicas están globalizadas. Y si alguna empresa de repente no está de acuerdo y le parece demasiado esfuerzo tener que invertir en capacitación, en sistemas de información, entonces lo que va a hacer es quedarse en el tiempo, ¿no? Nosotros, digamos, ya a nivel de, digamos, de tanto la Superintendencia de Mercado de Valores, en la universidad misma, con Oscar, cuando hemos comenzado a hacer la difusión de las normas, en tomar ya las NIF como parte de cada uno de los cursos, ¿no? De que antes dictaba más que el curso de normas internacionales de contabilidad o preparación de estados financieros, y que era para el cuarto ciclo, ¿no? Entonces ya comenzamos a trabajar para ya hacer todo un programa unificado, y así poder también la universidad con muy buen tino comenzar a apoyar a otras universidades para que también comenzaran a hacer esa misma implementación. Esto también, el llevar la aplicación de las NIF trajo también otras aplicaciones, como es, por ejemplo, la utilización del XBRL, ¿no? Que es el Extensible Business Reporting Language, que también es emitido por el IASB y que es para
presentación de estados financieros en el marco de las MINIF. Entonces, hacia eso apuntamos. No lo hacemos bien. No, de repente, como dice Carlos, por parte de las empresas, los accionistas, los dueños, los directores, los gerentes, todos no tienen el mismo nivel. Hay gente, sí, muy preparada, ¿no? Así como hay sociedades de auditoría grandes con todos los recursos y hay sociedades de auditoría pequeñas con pocos recursos, no tienen sistema de información, no tienen ni siquiera una laptop de repente con todos los programas, ¿no? Y nosotros los vemos como, pero creo que nosotros tenemos que apuntar hacia lo máximo. Queremos ser los mejores, no tenemos los recursos, pero sí tenemos, como se dice, el ideal, ¿no? La misión, la visión de querer llegar a ser algún día, ¿no? Tener uno de los países como parecía que íbamos encaminados hacia eso, de lograr pues una implementación de normas, de poder todas las empresas contar con sistemas de información, tener personal que esté calificado y como como mencionaba Carlos, y también enseñarles a los directores. Por la Universidad Católica sé que hay un programa para directores, casualmente, de irles, digamos, preparando, capacitando en estos temas nuevos, ¿no? Eso debería ser casi obligatorio, ¿no? Para que cualquier empresa que cuente con personal gerencial y de directorio tenga la capacidad, si va a gestionar, si va a tomar decisiones, información financiera, y también que conozca y entienda que esa información tiene que ser suficiente, tiene que ser confiable, tiene que tener calidad de información para poder tomar buenas decisiones. Entonces, algo que a veces cuando vemos, por ejemplo, el reporte de gobierno corporativo, que es como información no financiera, ya me estoy saltando a otro punto, porque ya dejo la financiera y me voy a la no financiera, que son las memorias anuales, y que dentro de la memoria anual está el reporte de gobierno corporativo y está el reporte de sostenibilidad. Y en el reporte de gobierno corporativo también hemos empezado ya hace unos años atrás y venimos trabajando, insistiendo, mejorando, porque tienen buenas intenciones, sobre todo las empresas que presentan sus reportes, pero a veces no lo entienden, yo creo, y eso es lo que a veces falta. Yo soy de la idea que habría que hacer mucha difusión, mucha capacitación, para no solo sepan lo que están presentando, qué información tienen, y también vean cómo su empresa presenta su imagen corporativa, ¿no? Entonces, a través de estos reportes de gobierno corporativo. Y con este informe de sostenibilidad realmente es algo tan nuevo que inclusive ya pues ahora el IFRS, el Foundation IFRS quiere participar en su, digamos, estandarización, ¿no? Sí, bien, Amalia. Ese tema justo de los reportes de sostenibilidad lo vamos a dejar para el final. Un tema que aporta justamente el 31 de diciembre, ves el plazo. Ahora lo dejamos para el final. Este tema que comentaste, justo. Sí, Carlos. Sí. Yo solamente para comentar un poco, cerrando tu pregunta inicial sobre la cuestión legal, yo creo que el factor o un tema que puede gatillar todo esto en la realidad es la falta de un propósito, ¿no? La falta de un propósito, digamos, para efectos del uso de esta información. Si tenemos claro que hay un propósito para generar la información financiera, creo que puede dar mucho y sobre eso gatillar todo lo que se requiere, ¿no? O sea, y si no tenemos claro un propósito, no solamente para un sector específico, sino como algo macro abierto, cuál es el propósito de la información financiera para uso en el Perú, y de eso soportado por todas las normatividades, creo que podríamos avanzar en mucho y con lo que ha comentado Amalia. Amalia me ha provocado tener esta idea. Tendríamos que tener un propósito
Si no tenemos un propósito claro, la verdad vamos a estar chapaleando en diferentes sectores, unos más robustos, unos menos robustos, generando pues desigualdades. En vez de estabilizarlos en un mínimo alto, estamos en un mínimo hacia abajo. Y eso es lo que creo que, atendiendo el pedido de Amalia, que hay que avanzar, no estancamos, ¿no? Establezcamos un propósito. Tal vez es una propuesta que puede servir. Sí, me parece una buena idea, ¿no? Porque definitivamente el hecho de que se implemente de repente algún tema de supervisión o de norma que obligue a las empresas no es suficiente, ¿no? Porque un tema de obligación no te asegura realmente una información de calidad. Y es un tema justamente ese propósito que el empresario fundamentalmente entienda la ventaja de tener una información financiera de calidad, transparente, ¿no? O sea, ¿qué va a conseguir con esa información, ¿no? O el tema de acceso a crédito, o el tema de la imagen corporativa, varios otros aspectos ahí que se tienen que revisar, pero definitivamente es un tema de agenda. Venimos conversando mucho sobre este tema durante años y justamente ahí es lo que iba a mencionar cuando Amalia me hizo recordar el tema de que estábamos muy bien, claro, al inicio del siglo, cuando sale este tema del informe Ross del Banco Mundial, pero era prácticamente Perú y Costa Rica los países que más habíamos avanzado en la región. Y muchos de los demás no tenían en mente implementar el tema de las NIF para preparar la información financiera. Y hoy en día quizás hay algunos que están preparando mejor la información o con un esquema mejor, ¿no? Entonces hay que retomar esa meta y buscar la forma de superarla, ¿no? Entonces, paso a un segundo tema y es justamente analizar cómo en la última década, ¿sí?, ha evolucionado la presentación de los reportes financieros en general, ¿no? Si tienen información tanto de las empresas supervisadas, de las que no están supervisadas, ¿qué experiencia tienen ustedes que han observado respecto a la calidad a raíz de que, bueno, no solamente fue el tema de la SMB, porque lo que se transmitió es que en ese momento estaban vigentes las NIF, que a partir del 2010, 2011 y otras empresas sin estar supervisadas por la SMB, también se pusieron un poco más las pilas y empezaron a mejorar la preparación de la información. ¿Quién de los dos quiere iniciar? No, yo cedo la palabra a Amalia. Las damas primero. Claro. Bueno, efectivamente, nosotros, digamos, a nivel de país, el hecho de que creo que de los congresos de contadores cuando adoptan las NICs, ¿no? Aplican las NICs primero, porque el Congreso es el primero que decide y luego el Consejo Normativo lo toma. Entonces, las empresas tienen que preparar su información y de esta manera ya tienen un estándar de normas que aplicar en la preparación y presentación. Antes decir los principios de contabilidad generalmente aceptados, estos principios, o sea, no tenían ninguna base. O sea, mejor dicho, encontrabas y habían principios de contabilidad generalmente aceptados, México. Principios de contabilidad generalmente aceptados de Argentina, principios de contabilidad generalmente aceptados de Colombia, de Chile. Entonces venían empresas preparando su información y decían, bueno, era con principios de contabilidad generalmente aceptados, y yo a mí no me observen porque yo lo que estoy aplicando son los principios de contabilidad generalmente aceptados, qué sé yo, de Ecuador, porque eran ahí las NEXT, ¿no? Que eran normas ecuatorianas de contabilidad, las NEXT. Entonces, o sea, no había ningún estándar contable que pudiera tener de base para esa uniformidad y comparabilidad que se requiere, ¿no? Para tú decir cómo voy, cómo estoy yendo bien, por qué tengo mis indicadores de liquidez bajos, o por qué tengo mi rentabilidad tan baja, cómo están las otras empresas. Tengo que tener información comparable para poder hacer ese tipo de análisis. Entonces, creo que comenzando de ahí, el hecho de adoptar de aplicar las NIFs primero y NIF después, es importantísimo para poder después decidir qué información, mejorarla, aplicar mejor, hacer difusión y de repente poder tomar decisiones y decir, bueno, cuando se presenta los estados financieros, porque hasta decir que
la adopción de primero ser en el estado de situación financiera hoy o balance general era de decir lo que es el activo corriente y luego el activo no corriente y el pasivo corriente y el no corriente, y ver que en con otras normas es el activo no corriente primero y el activo corriente después, ¿no? Entonces, hasta ese detalle que podría parecer simple, o sea, ya marcaba una diferencia, ¿no? Entonces, cuando ya se adoptan las normas, ya comienza a darse pautas, y de esa manera, como bien se decía, si bien es cierto, el sector del mercado de valores es pequeño, también es cierto que es el que marca las pautas, porque una empresa que no le correspondía presentar, entonces llamaba por teléfono y decía, ¿saben qué? Yo quiero quiero utilizar esas plantillas que ustedes tienen de formato. ¿Puedo usarla? Claro, cómo no, puede usarla. Si puede bajarla y usted. Entonces, y dígame una cosa, y hacían consultas, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Nos llamaban empresas públicas, que en ese momento tampoco no había una decisión de parte del gobierno que estén inscritas en el registro público de mercado de valores, y sin embargo llamaban y decían, ¿saben qué? Yo soy una empresa pública, pero quiero presentar mis estados financieros y puedo hacer uso de esto, ¿sí? ¿Qué normas más o menos me puedo guiar, ¿no? Entonces, cosas así que parecen simples, pero que demuestran, o sea, el interés por mejorar, el interés por tener información de calidad. Y bueno, mira, no me corresponde eso, pero yo quiero hacer una información buena, una información que sea confiable, y entonces me pongo a trabajar. Entonces, creo que nosotros, a través de decir empresas que presentan su información financiera o preparan su información financiera del mercado de valores, también es cierto que servía de base para aquellas que están fuera del mercado, ¿no? Y que querían presentar, o que de repente también eran subsidiarias de empresas que estaban inscritas en el registro público de mercado de valores. Entonces, es importante el hecho de que tengamos ese estándar reconocido y que sea un nivel internacional, porque a veces también ocurre que cuando no tienes un estándar internacional para aplicar, a veces las empresas, digamos, no aplican el principio de objetividad y de imparcialidad, ¿no? Entonces se quieren hacer algunas modificaciones o ser creativos, como antiguamente también solía hacerse. Digo antiguamente, antes de las normas contables internacionales, en el que hacían variaciones en las políticas contables, y en una nota decías, aplico las políticas contables de las normas internacionales de contabilidad, excepto en la medición de tal aspecto o tal otro, ¿no? Entonces, con eso, ok, razonablemente presento mi información financiera. Entonces, ese tipo de situaciones también quedan de lado cuando tienes un estándar que tienes que respetar. Así que creo que vamos por buen camino. Y en lo que se refiere, bueno, no sé si toco la información no financiera, Oscar, o todavía no. Yo creo que la dejamos para el final, ¿no? Esa pregunta para el último. ¿Sí? Sí, está bien. Carlos, sí. Bueno, me voy a seguir al tiempo para poder ser más sí. Porque ya Amalia ya ha dejado poco espacio, poca tela para... Bueno, mira, yo siendo un poco así en términos de cronología de tiempo, el Perú en los 70, 80 era muy pegado a los principios norteamericanos, los US GAAP, grandes profesionales vinieron al Perú como influencer de esas normas y que menos seguían. Pero históricamente el peruano es muy tributarista. El peruano es muy tributarista. Y me acuerdo mucho cuando auditaba, el manual de la Dirección General de Contribuciones era esperado por todos los contadores y definir inclusive temas contables que el auditor observaba para pagar el impuesto. No sé si se acuerdan del CERTEX, de cosas de ese tipo, donde había inclusive hasta asientos contables en la cartilla de la Dirección General de Contribuciones de cómo contabilizar. Entonces era un dogma de fe.
eso no lo podías cambiar, por más que no estés de acuerdo. Y ese espíritu tributarista hasta ahora predomina. En los 90, cuando Amalia menciona las NIC, la NIC 1, la famosa NIC 1, era muy arqueológica, había que guaquear hasta el pasado lo más profundo posible para poder decir cuál era la adopción a las NIC. Y nos volvimos expertos, por eso que en el 2002 éramos los campeones en la región, porque de alguna manera aplicábamos cosas de manera parcial, y tuvimos la inflación. Una ventaja del problema de inflación es que nos convertimos expertos en la NIC 29, de que ningún país dominaba la NIC 29 como dominábamos nosotros. Ahora otros países de la región lo están sufriendo y nosotros ya esa película la hemos visto, es una saga para nosotros, la hemos visto en diferentes temas. Entonces alguien le pregunta ajuste por inflación, bueno, los muchachos de ahora ajuste por inflación no lo han visto, pero no suena. Pero nosotros que éramos jóvenes en esa época vivíamos el ajuste por inflación y cómo sustentarlo. Ahora ya, y ha seguido el tiempo, y en el 2010 viene para el Perú el batacazo, hacen la NIF de manera oficial todos. Y en 10 años también hemos evolucionado mucho. Hay más información, es moneda corriente, hablar de capital de trabajo. Ya nadie habla del estado de origen y aplicación de fondos. Ahora todo el mundo habla de flujo efectivo. Ya nadie habla de que si es activo fijo, ahora es inmueble. Ya nadie habla de existencias, ahora es inventario. O sea, hay muchas cosas que han cambiado, que hemos evolucionado, pero creo que lo que no ha cambiado es el espíritu tributarista del contador. El espíritu tributarista no creo que esté en el ADN, y eso creo que es lo más difícil de cambiar. Es una influencia terrible. No me importa el impuesto a la renta diferida, me importa el impuesto a la renta corriente, que es lo que tengo que ver. Y ahí me pongo muy inteligente para poder ver cuál es el impuesto justo que debo pagar. Y esa es una lucha. Yo creo que los preparadores, o sea, los preparadores, en el ecosistema de la información financiera hay preparadores y hay aprobadores. Los preparadores ahorita han avanzado mucho en preparar la información financiera. La carencia es en la elaboración de las revelaciones, la importancia que tienen las notas. Un ajuste de auditoría o revelación, ¿qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué me vas a ajustar? ¿Por qué me vas a observar si mi revelación está mal presentada, está mal revelada? No, pues si he contabilizado bien. No, yo no te estoy diciendo eso. Está mal revelado, no se entiende lo que quieres decir. Acá hay un ajuste. No, pero yo ya contabilicé todo. Entiéndeme que tu revelación es inapropiada. Por lo tanto, es un ajuste en otros mercados. En un mercado mucho más desarrollado, vamos a poner la SEP, una revelación es terrible. Te puede crear grandes problemas. Acá una revelación de 2 líneas vale lo mismo que 50 páginas. No pasa nada si es 2 líneas o 50 páginas. Y ahí viene el problema de los preparadores. No tienen todavía esa experiencia porque Perú no lo está valorando como corresponde. Yo creo que esa es una crítica que hago respecto a si la calidad de las revelaciones son las apropiadas, ¿no? Pero sí hemos evolucionado bien, hemos pasado a algo más homogéneo en cuanto a la difusión, asociado a todo lo que ha dicho Amalia, pero también creo que hay mucho espacio, sobre todo en la segunda parte de la información financiera, las revelaciones. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar bastante. Sí, nos has hecho un recorrido histórico ahí, retomando algunos temas que ya los teníamos en el olvido, pero sí, muy importantes, Carlos. Sí. Pero pueden volver, ¿ah? Pueden volver. Nadie sabe, pueden volver. Y ahí sí, agarrémonos. Pueden volver. Sería terrible, ¿no? Porque la idea es avanzar y mejorar. Bueno, y si hay cosas que se hacían antes que pueden ser útiles en buena hora, pero definitivamente pues los esquemas son muy diferentes, ¿no? Y este último punto que has mencionado, el tema de revelación, que es terrible, ¿no? O sea, y muy complicado. Y ahí yo voy a un tema, porque bueno, primero el punto de la evolución, de la mejora. En algún momento, Carlos, hemos escuchado por ahí que dice que no, que la información financiera no es buena, que no ha avanzado. No sé si lo recordarás, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, hay que reconocer que sí
se ha mejorado, se ha avanzado significativamente. Quizás no para todo el ámbito empresarial, que ese sí es un tema preocupante, pero muchas empresas, no solamente las supervisadas, han mejorado, han tomado, digamos, con mayor conciencia y mayor responsabilidad la preparación de la información financiera. Entonces, yo siempre insisto en este tema, acá hay que partir por el tema de la academia, por el tema de la universidad. Es el punto de partida, ¿no? Porque si no formamos bien a los futuros profesionales, vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Este tema en el que has incidido, el de la parte de la tributarización, hay que sacarlo, hay que arrancarlo de raíz, pero hay que empezar también pues por la parte de la formación, ¿no? Porque si el profesor le va a seguir enseñando al estudiante algunos aspectos haciendo incidencia solamente en la parte tributaria, que hay que cumplir la parte tributaria, ¿no? Pero para preparar la información financiera son las normas, los estándares contables, ¿no? Entonces es un tema complejo. Entonces ahí justamente lo enlazamos con el tercer punto. O sea, ¿cuáles son las dificultades que tienen las empresas justamente para lograr preparar reportes financieros que sean transparentes, confiables, que no adolezcan de estas situaciones, algunas de las que ustedes han mencionado? ¿Qué es lo que sucede, aparte del tema que has mencionado, este tema tributario? Mira, ahí permíteme, Amanda, comenzar. Cambiaste el nombre ya. Se emocionaba con los temas. Disculpas, Amanda. Mira, como dije, en el tema de los preparadores revisores, creo que se entiende muy poco, o mejor dicho, no está bien interpretado cuando se dice que la información financiera refleja de manera fiel, ¿no?, la información financiera. La preparación de los estados financieros, incluyendo sus revelaciones, debe reflejar de manera fiel la información financiera. Y creo de que también en los momentos actuales hay dos fenómenos que inclusive a nivel de auditoría se está revisando cuáles son los efectos del riesgo de fraude y del problema de empresa en marcha que atentan contra la información financiera. Porque esos dos elementos, la empresa en marcha está en el marco conceptual como un fundamento para la reparación. Y en la norma de auditoría también te dicen que tienes que evaluar esa aplicación. Y ahorita lo que está en boga es el riesgo de fraude, como consecuencia de todos estos factores externos, principalmente por el efecto del COVID-19, que se ha exacerbado. Y se preocupa mucho si la información financiera va a reflejar o no lo que se espera del mercado. La tendencia siempre va a ser negativa por los efectos adversos que han representado 3-4 meses sin hacer nada. Y cómo van a ver los negocios, cómo van a reflejar esos estados financieros de esos efectos. Entonces, ahorita, en estos momentos, yo creo que las dificultades, más allá de lo básico que es lo que hemos hablado, conocimiento, recursos disponibles, el cambio tecnológico, el tema de la falta de supervisión, son elementos que aumentan y asociados a estos factores externos, hacen muy difícil de que la preparación fluya de manera rápida. Simplemente un ejemplo. Yo tengo una empresa que digo que he hecho una inversión y donde he pagado un mayor valor. Y ese mayor valor es goodwill y tengo que hacer un test de deterioro. Ve a calcular tú el test de deterioro. ¿Cómo lo calculas? ¿Qué tasas se hace? ¿Quién me dice que está por arriba? ¿Quién me dice que está por abajo? ¿Qué sinergias yo esperaba cuando compré? O sea, hay otros elementos que la administración cuando decidió comprar tenía un valor. Ahora puede haber cambiado. Eso solito ya sería un problema reflejarlo en los estados financieros. Se requiere de mucho expertise. Y para poner, ¿por qué pone en riesgo? Es el poco conocimiento. Poco conocimiento y la falta de importancia de la relevancia para los aprobadores de lo que significa preparar su información financiera. Esa poca apreciación de la relevancia de la preparación creo que genera este tipo de situaciones. No digo que es un tema que será de uso común, creo que estamos al otro lado, pero ante tu pregunta de qué dificultades, yo creo que son esas. Aún haciéndolo bien,
creo que hay cosas que podrían mejorar, aún haciendo bien. Eso. Gracias, Carlos. Amalia. El desconocimiento, yo creo que básicamente se observa que hay mucha rotación del personal encargado de la preparación de información financiera en las empresas. Supongo que esa rotación es porque las personas van buscando mejoras, pero nosotros notamos que este personal nuevo, inclusive aún quedándose estos, necesitan una capacitación, ¿no? Capacitación en las nuevas normas de información financiera, en aquellas normas que están siendo modificadas. Entonces requieren de una capacitación continua que muchas veces las empresas no toman conciencia, ¿no? Porque tú sabes que el personal que trabaja en contabilidad son personas, no quiero decir que son las más sacrificadas de toda una institución organizativa, pero que tienen pues que trabajar a veces para sacar sus balances, sus estados financieros, sus reportes para toma de decisión de la gerencia, del directorio, y trabajan hasta altas horas. Entonces, esto a veces impide que puedan tomar esas capacitaciones, que a veces les dicen, pues no, pero ya fuiste el año pasado, ¿ya para qué vas a volver a ir a otra capacitación? Y en realidad, pues nosotros sabemos que las normas están siendo modificadas, salen nuevas, porque van respondiendo a las necesidades que se presentan en el desarrollo de la actividad económica. Hay nuevos instrumentos financieros, entonces hay una serie de mecanismos también que se presentan de financiamiento, de opciones, de repente de cambios operativos, de procesos. Entonces tienen que ir las normas adecuándose a estas nuevas realidades. De otro lado, que también es cierto que las normas de por sí no son sencillas, ¿no? Si bien es cierto, por último les pueden decir, ya bueno, acá te compro tu libro, toma, acá está el libro de las NIF, los 3 tomos, y ya con eso es suficiente, ya no necesitas capacitación. Y nosotros sabemos que las normas de por sí no son tan sencillas, ¿no? Entonces, por eso es importante de que las empresas tomen esa conciencia. Y creo que hacer una difusión y capacitaciones, inclusive ya no solamente para el personal que prepara la información financiera, sino también para los gerentes y directores, ¿no? Porque tomando conciencia de qué es la información financiera, de cuáles son los requerimientos, las exigencias, y quizás también ya muchas otros temas más que corresponden a tener pues manejo de personal, ¿no? Tener relaciones con sus colaboradores, hacer el reconocimiento, incentivar todo ello, es también propio de una capacitación y un adiestramiento para que ellos también sean conscientes y puedan ver que la información financiera, para ser transparente y confiable, pues necesita también de tener preparadores que estén capacitados, ¿no? Para ello. Creo que eso es una de las dificultades más grandes que puedan tener, porque después lo demás creo que ya viene por sí solo, ¿no? Pero en sí me pareciera que ese es un aspecto importante que deberíamos tener en cuenta. Ahora, indudablemente con este estado de emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio, también hizo que las empresas, o sea, no tuvieran pues no solamente se suspendieran sus actividades económicas, ¿no? Sino también económicas, me refiero de producción, de prestación de servicios, sino también que su personal que le prepara esta información para tomar decisiones no estuviera también no listo para poder cumplir con estas asignaciones. De tal manera que tener un sistema de información confiable, bien preparado, que permita en una situación como esta poder hacer un trabajo remoto, también prácticamente son situaciones muy nuevas que obligan
a que las empresas miren hacia ese aspecto, ¿no? Revisar sus sistemas de información que ofrezcan seguridad, que no sean hackeados, que no se pierda la información. Entonces, ese es un aspecto también importante. Por eso es que, bueno, en la parte que corresponde a las empresas que presentan su información en el mercado de valores, por eso se extendieron los plazos, se modificó para efecto de que pudieran cumplir con presentar la información tanto anual como la intermedia trimestral, ¿no? Y sin embargo hubo empresas que sí presentaron dentro, no muchas, pero que presentaron dentro de los plazos iniciales, ¿no? Muy pocas, porque sí, por decirte que quienes, bueno, de repente no tan pocas porque las que presentaron fueran del sistema financiero, porque sus plazos de presentación de ellos estaban por los meses de febrero, inicios de marzo. Entonces, cuando ellos ya habían presentado, cuando se da, pues a partir del 15 de marzo se da este aislamiento social, ¿no? Y esta paralización de todas las actividades. Sí, sí, no, yo para efectos de los cursos justamente llegué a obtener información de algunas que sí habían presentado dentro de los plazos, ¿no? Y a las otras con lo que se haya prorrogado. Todas las carreras se ven expuestas a cambios, a una serie de evolución. En el caso de nuestra carrera, en el caso de contabilidad, pues por la misma evolución de la economía, se da un cambio vertiginoso en la carrera. Y bien lo que has mencionado, principalmente con el tema de las normas, no solamente los cambios, sino la complejidad. Cada vez las normas son más complejas, ¿no? Cuando Carlos mencionó el tema de la NIC 1, que era pues todo un tema, y después aparece una NIC 12 de impuesto a las ganancias, que también era complicado, y luego te aparece, el contador se olvida de eso, y lo complicado son temas de instrumentos financieros, y ahora con la NIF 15, que hay cada interpretación. Este tema de capacitación, ese tema de formación continua es muy importante. Mira, Oscar, inclusive, saliéndonos de la SMB yendo a la SBS, cuando salió la NIF 4, que era una medida de corto plazo, transitoria, generó toda una revolución en el sector de seguros, que para mí es más complejo que el bancario. Claro. Es mucho más complejo. Generó que la SBS haga trabajo, un equipo de trabajo, que necesita mucho para simplemente prepararse para la adopción de esa NIF 4, que era transitoria, que salió por un año o dos y hasta ahora sigue vigente, porque la NIF 17 aún no sale cuándo va a salir. Yo creo que, respecto a la pregunta de las dificultades, yo creo que la falta de información financiera, la falta de que sea pública, donde segmentos, sectores económicos se puedan comparar, puedan ver qué tipo de revelaciones están haciendo, qué números están presentando, eso hace también que sea más difícil su implementación para todos, porque no genere esa conciencia. Eso es lo que quería comentar. Sí, no, sí, coincido contigo, ¿no? Definitivamente son varios de los factores, los aspectos y definitivamente sí, pues las empresas, al menos la gerencia debe ser consciente de que debe invertir en temas de capacitación, de formación continua en sus profesionales, ¿no? Sobre todo el área contable, claro, pero viene el otro tema, justo lo que menciona Amalia, esa alta rotación, ¿no? Que también conlleva una dificultad y un problema ahí, invertir en capacitación y después se te van al poco tiempo, aunque en algunas empresas pues los condicionan a un determinado tiempo de permanencia, ¿no? Hay mecanismos, pero definitivamente sí hay que trabajar sobre ello, ¿no? Definitivamente si queremos seguir mejorando en el tema de la información, y repito, no solamente en el tema de las empresas supervisadas, ¿sí? Que sí, si bien todos estos cambios que se dieron a inicio de esta década han sido muy, muy buenos y han fortalecido, pero también tenemos que mirar hacia el otro lado, ¿no? Ese otro gran grupo de empresas que no están dentro de este marco, y ahí justamente va la penúltima pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes respecto a retomar un proyecto de creación de una institución que se encargue de supervisar y preparar la preparación y presentación de los reportes financieros y quizás también los no financieros, ¿no? Ya para ir entrando a ese último tema. Ese fallido intento de la ley 29720, el artículo 5, recordarás, Amalia, que por ahí decían ese artículo 5 que no estaba en el proyecto y que fue sorprendido. Pero al final era el fin, ¿no? ¿Cuál era el de mejorar la transparencia de la información, del cumplimiento? Pero bueno, se lo trajeron abajo, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Y qué posibilidades de que se pueda realmente llegar a ese nivel?
Mira, en casi la mayoría de los países existe la presentación de estados financieros de esas empresas que no están dentro del, digamos, del mercado de valores. Y se crean el Banco de Estados Financieros y está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Finanzas y Hacienda, ¿no? Entonces, y de otro lado, también existen también la presentación de el estado de balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados publicado en algún diario oficial en algunos países también. Que nosotros, bueno, hará muchos años que creo que ninguno de nosotros lo vio, pero sí antes existía esa obligación. Antes de que pasaran a la comisión, a la CONACEF, las empresas organizadas bajo la Ley General de Sociedades, había esa publicación en el diario oficial. Hasta el año 99. 2000. Sí, exactamente, ¿no? Hasta ese año, ¿no? Pero antes, o sea, primero había esa publicación, luego pasa a ser supervisadas por la CONACEF y se crea lo que era la gerencia de empresas. Y en la gerencia de empresas veía las empresas constituidas bajo la Ley General de Sociedades y que tenían determinados niveles de activos y de ingresos. Entonces, después de eso, cuando entra el gobierno de Fujimori, se elimina. Y ahí es que pasa la INEI. Luego, se cree, ya viene la 29720, el artículo 5, que el estar dentro de la norma de oferta pública lo que pretendía era que las empresas de cierto nivel de ingresos o activos pudieran ir formalizándose su información financiera y poder ingresar al mercado de valores utilizando este tipo de financiamiento que era más barato y que es más barato que el sistema bancario. Entonces, ese era el objetivo realmente, ¿no? Pero, desgraciadamente, nuestra economía es informal, y es informal en todos los aspectos. Y uno de esos también es no tener información que presentar, que publicar, no quieren ni publicar ni presentar a nadie. Entonces, realmente ahí es todo un tema que ahí habría mucho que trabajar. Creo que yo lo veo bien difícil. Ya hemos tenido, como se dice, varios intentos dentro de la SMB y que no han tenido pues buena acogida, ¿no? Creo que crear una empresa que supervise esta información es bien complicado. Creo que no llegaría ni a las puertas, quedaría el proyecto de ley quedaría en la puerta del Congreso porque no pasaría, francamente. Yo lo veo bien difícil en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, yo lo que quisiera también recalcar es que cuando se hace el artículo 5 de la ley 29720, también respondía a que el mismo Banco Mundial había recomendado de que las empresas que estaban fuera del mercado de valores presentaran su información financiera auditada, porque eso también se quitó en la Ley General de Sociedades, de que antes toda la información que se presentaba para ser aprobada por la Junta General de Accionistas tenía que ser su información anual, por lo menos una vez al año auditada, ¿no? Entonces, se quitó de la Ley General de Sociedades, entonces el Banco Mundial, a través de su informe sobre el cumplimiento de las normas y códigos, es que de contabilidad y auditoría, es que requiere o sugiere que se se requiera la obligación de presentar información financiera auditada y podría ser como institución la CONACEF, ¿no? Entonces después también hay otro requerimiento que también de otra institución financiera internacional que requería de que se presentara este tipo de información porque es importante y sin embargo no se tenía para efectos de ningún tipo de inversión, no se contaba con información auditada. Entonces por eso es que se obedecía esta inclusión del artículo 5 de la 29720. Entonces, por eso digo, es un poco complicado.
Entonces, la información no financiera, que es la información no financiera, es decir, en el caso de las memorias, es las memorias anuales que la Ley General de Sociedades establece que se presente también para sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en la que se indique la gestión de la empresa durante el año. No, la Ley General de Sociedades no tiene ninguna especificación, y la SMB desarrolló unas normas comunes para en 1998 sobre qué debería contener una memoria para efecto de que presente una empresa emisora a la Junta General de Accionistas. Y estos estaban pues referidos a tanto para la actividad económica, las ventas, su posicionamiento en el negocio, sus proyecciones, dificultades que hubiera afrontado, un análisis y discusión de la gerencia o de la administración. Entonces, estos aspectos fueron normados en esta disposición que casualmente cuando una empresa nueva quiere incursionar en el mercado de valores, sus grandes dificultades para participar en el mercado de valores son estos dos. Tener información financiera, de acuerdo a normas internacionales de información financiera, y que sea por 2 años auditada, y tener una memoria también de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, la intencionalidad, por eso decía, del artículo 5 era casualmente eso, de que las empresas, cuando ya viendo que tenían su información financiera y podían participar en el mercado, les sea más fácil. Entonces, porque hoy en día, como te digo, muchas empresas nuevas cuando quieren participar se dan con esa sorpresa, porque su información realmente adolece de que no está de acuerdo con NIF, no ha aplicado NIF, sino principios de contabilidad generalmente aceptados, y te digo hoy en día, no te digo de hace 10 años atrás. Entonces, y que después de su memoria, también la memoria la han hecho de acuerdo con la Ley General de Sociedades, que tiene más que 2 páginas y punto. Entonces, son una de las grandes dificultades que tienen, ¿no? Creo que, regresando a este punto en particular, es tener una institución que supervise los informes financieros sería lo ideal, ¿no? Y que incluya su información no financiera como sus memorias también sería muy importante. Pero creo que para eso va a pasar algunos añitos. Una pena, ¿no? Una pena que no sea una prioridad. ¿Qué opinas, Carlos? Yo sí comparto la frustración de Amalia. Esa es la palabra. La frustración porque, la verdad, ya con el ciclo profesional que tenemos algo de historia para ver que esa parte es la más débil que existe dentro de lo que se está buscando, de que Perú pues que salga del estado, al menos en la comunidad contable, salga del estado en que está, porque hay buenos profesionales, hay buenos recursos, y creo que pueden aportar mucho. Como digo, la necesidad de tener una institución, eso le daría un realce a la información financiera, y también daría un mensaje claro al exterior, al interno en Perú y al exterior sobre todo, de que las cosas van en serio respecto a ese tema, y que es un país serio respecto a, y que respeta mucho la información financiera, la valora mucho, pero me imagino que debe ser por temas de presupuesto, de dedicación, que dan otros objetivos, obviamente, para hacer. La supervisión sí es necesaria, pero, por ejemplo, en otros mercados se crea, durante una crisis, de un problema económico, se crea una institución y supervisa por rango de ley y tiene hasta acciones penales por fallas que ocurrieron, tanto para los que preparan como para los que revisan o opinan sobre algo. Que ponen responsabilidad de la gerencia, la acción y la preparación. Actualmente, por las leyes que hay en el Perú, son responsables, desde el punto de vista legal, los directores o la gerencia en alguna condición económica de una empresa, sobre todo cuando está en una situación irregular. Y cualquier acto después de esas condiciones de situación irregular, hablo de condiciones financieras, ¿no? Cuando pierdes el capital a otra tercera parte, ya está en una condición irregular y cualquier acción también es penado, se figura algo
porque tiene que resarcirse la empresa. La empresa es un ente independiente a los accionistas y como tal tiene que acreditar su información. Pero eso no existe, entonces esa es la situación. Que si fuera eso, generaría otra cadena, es una cadena de valor, porque habría mejor preparación, habría más información, sería más pública, habría más competencia, pero vamos a la contra, vamos en sentido contrario. Información es reservada, no puedo compartir información, no quiero medirme porque mi competidor se puede aprovechar de mis cifras, va a ver cómo estoy, no quiero decirlo. Entonces eso es lo que hace que no se avance. Es un tema cultural también, creo. Pero ahí hay en el medio empresas que sí lo hacen de manera voluntaria, entonces yo llamo eso que existe una conciencia de control, una conciencia para poder reportar lo que se debe reportar a quien corresponde, porque es de propósito general la información financiera. Y si se habilitaba mejor, cuando uno pide algo para un préstamo o pide a una transacción, cualquier contrato que brinde información financiera, preparado por el mejor contador del Perú, pero no está certificado porque no hay una opinión, no tiene el valor que debería tener. Le piden que esté certificado, porque necesitan una opinión. Lo ha hecho el mejor contador del Perú, pero no tiene ese valor porque el que va a mirar la información quiere algún tipo de certificación, acreditación. Entonces, si hubiera un ente que pudiera normar todo eso, sería muy bueno. Entonces ahí viene la conciencia, buscan al mejor contador y buscan al auditor para que ayude a acreditar. Pero si no hay los mecanismos, y los mecanismos son crea la ley, crea el instituto, crea la entidad, pide formato, sanciona, pone fuerza para que exista algo, no va a funcionar. No solamente es conciencia, tiene que hacer las cosas. La conciencia y los mecanismos representados por una institución. Si no existe eso, estamos un poco más entrándonos adentro del hoyo en vez de salir. Yo lo veo así. Bueno, es un tema de agenda, Amalia dice quizás en unos años, no sabemos, pero sí, definitivamente queda sobre la agenda, ¿no? Un tema que definitivamente contribuiría significativamente para mejorar todo este tema de la transparencia, la confiabilidad de la información. Bueno, nos quedaremos con esa frustración entonces compartida, ¿sí? Y pasamos a la última pregunta, justamente al tema de los reportes de los informes de sostenibilidad. Justamente, bueno, la Fundación IFRS ha puesto en consulta justamente unas preguntas en torno a ello, que vence el 31 de este mes. Ayer tuvimos una reunión conjunta entre la Asociación Interamericana de Contabilidad y el GLENIF, el Grupo Latinoamericano Emisor de Normas de Información. Participamos el presidente de la Junta de Decanos y el que les habla, porque ¿cuál es la idea de esta reunión? Era de tratar de que se presente una respuesta consensuada a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, a través de la AIC se ha convocado a los organismos patrocinadores para que opinen sobre la respuesta que ha preparado el GLENIF. En nuestro caso, a través del Consejo Normativo de Contabilidad, se designó 2 representantes para que participen en el grupo de trabajo. No sé si en el caso de la superintendencia les han preparado algo, Amalia, si es que se puede comentar inclusive, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en otros países, sí, a través de algunos de las instituciones equivalentes han preparado respuestas a la Fundación en torno a estos informes de sostenibilidad, ¿no? En primer lugar, que hemos avanzado porque ya la SMB tiene una normativa vigente desde el 2016, ¿no? ¿Sí? Y con un cambio a partir de este año. Entonces, no sé qué pueden opinar al respecto, cómo hemos avanzado, qué opinan respecto a la propuesta de la Fundación. Bueno, efectivamente desde el 2016, o sea, se comenzó con requerir adicionalmente al reporte de gobierno corporativo el informe de sostenibilidad y siendo opcional su presentación. Al igual que el reporte de gobierno corporativo es opcional, quizás una de las recomendaciones, si llegamos a algo, es que deberían tomarse muchas de estas
de este Código de Gobierno Corporativo como obligatorio, inclusive obligatoria para las empresas del mercado de valores. Entonces, pero bueno, es opcional. Y el informe de sostenibilidad igualmente, desde el 2016, o sea, lo que se hace es a través de un cuestionario en el que se informa sobre aspectos como el medio ambiente, el cambio climático, después sobre el aspecto social y la información complementaria que está referida pues al reporte de sostenibilidad, si es que lo tuvieran de adjuntarlo, ¿no? Creo que todavía nos falta, ¿no? Nos falta trabajar más sobre este aspecto, porque si nosotros viéramos, o sea, cómo se comportan las empresas mineras y casualmente y no digo las mineras de repente específicamente y únicamente del mercado de valores, sino vemos la minería informal que pues no tiene ninguna contemplación con lo que es el ecosistema, el medio ambiente, para nada, ¿no? Entonces, y que creo que el gobierno debería tomar medidas de repente más drásticas, no sé cuáles serían, pero donde siguen haciendo esa explotación, ¿no? de la minería, de la parte de los bosques, donde afectan a las comunidades, ¿no? Entonces, vemos que no surte efecto, ¿no? Porque si no, de alguna manera habría, aunque sea algún tipo de restricciones. Entonces, creo que hay mucho por avanzar, y en el caso de las empresas del mercado de valores, sí existen pues reportes, no solamente el reporte de sostenibilidad, sino inclusive también en los estados financieros, con respecto a al programa de adecuación al medio ambiente, que es el PAMA, exigido por el Ministerio de Energía y Minas, en el cual sí hacen revelaciones de si están cumpliendo o no cumplen, o si se han hecho provisiones. Ese tipo de revelaciones lo hacen en las notas. El informe de sostenibilidad, o sea, como te digo, algunas lo están incluyendo, otras lo que sí están haciendo es cumpliendo con ese reporte, el reporte de sostenibilidad, en el cual se les pregunta sobre qué acciones están tomando, qué medidas, ¿no? Sobre ese aspecto sí están cumpliendo, como parte de esta información no financiera que es la memoria, y que se presenta para aprobación de la Junta General de Accionistas. En lo que se refiere a la consulta en sí de la Fundación IFRS, en la que pregunta sobre cómo cómo está si es que la Fundación IFRS se haría cargo de normar lo que es el informe de sostenibilidad. De repente me parecería correcto, ¿no? Correcto en el sentido que siendo una institución que tiene un reconocimiento, que tiene una organización, sistemas de información, que tiene también vínculos, ¿no? Con otras empresas y otras instituciones, o sea, puede lograr algún consenso y estandarizar, porque hasta ahora, claro, se pide el informe de sostenibilidad, pero también este informe puede ser hecho por el GRI, el modelo del GRI o el otro modelo de la no sé cuántos, o sea, es libre, ¿no? No existe, y aparte que se supone también que debería haber un aspecto de supervisión, ¿no? De hecho, también algunos lo sugieren, y en mercados más desarrollados piden que sea supervisado estos informes para dar mayor confiabilidad. Estoy de acuerdo en que de repente sí podría ser la fundación, aunque se corre el peligro de que, como sucede, por ejemplo, con el mercado de valores, ¿no? Por ejemplo, hay en países donde el mercado de valores y el sistema financiero están en una misma institución, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, la Comisión de Valores y el sistema financiero, todos en una sola. Entonces, a veces se pierde un poco digamos, de objetividad y de repente de desarrollo, y se deja de lado.
Bueno, esperemos que no sea así, pero debería de repente crearse la fundación en un inicio y después crearse como una especie de consejo o comité que sea adjunto, pero que no sea parte del Comité de Normas Internacionales de Información Financiera, ¿no? Bien, gracias, Amalia. Bien, ya para terminar, Carlos, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que en este tema, que es algo nuevo, sensiblemente civilizado, con mayor tendencia por los países más desarrollados, tienen un problema que nosotros no lo veíamos hace tiempo. Amanda lo acaba de mencionar, la minería informal es un tema que está mucho tiempo atrás, pero que hace mucho daño, la falta de supervisión. Yo creo que los inversores buscan mejor información sobre los riesgos del clima y sobre los indicadores de sostenibilidad, porque toman decisiones. Muchas empresas se comportan de acuerdo a la regulación, y eso es algo que faltaría hacer. Los bancos centrales están en lo mismo, cada vez más se fijan en sus riesgos de clima y sostenibilidad, y creo que acá el rol de los reguladores es muy importante. Se influencia por el gobierno, entonces el gobierno le da importancia al regulador de actuar de esa manera. Digamos, las opiniones de los reguladores en este caso es vital para lo que se quiere hacer, y eso es lo que está preguntando la Fundación, a los reguladores, ¿qué piensan? Habría que adaptar también los modelos de negocio, que es otro tema que también está como parte de la premisa. Y acá, sin llevarnos la parte, sin ser parte interesada, los auditores también tienen un rol muy importante. Porque los auditores de alguna manera van a tener que expresar algún comentario sobre la preparación de esa información, sobre la calidad, sobre la profundidad del tema, porque no es ajeno, no es un tema de números, sino son consideraciones cualitativas. Yo creo que es algo importante que se tiene que considerar. Si es la fundación o si es después otro ente, la verdad, creo que como paso inicial a tener la iniciativa, la fundación de FRS, es porque también está tomando lectura de lo que le dicen lo que dice el mercado, ve como un tema que hay que desarrollar. Y creo que por ahí debería ser, porque el auditor tiene que de alguna manera ofrecer alguna garantía de la información que está circulando sobre estos conceptos. Yo lo veo de esa forma. Sí, en otros países hay experiencias, ¿no? de informes de sostenibilidad, reportes de sostenibilidad que son auditados, ¿sí? Con el fin de garantizar justamente el tema de la información. Bien, el tiempo nos ha ganado, les agradezco mucho. Hay felicitaciones por ahí por el chat, y hay una pregunta. ¿Qué perspectivas se tienen con respecto al balance social y ambiental como información no financiera? Pues, no te he entendido bien, ¿pueden repetir? Sí, la repito. Dice, ¿qué perspectivas se tienen con respecto al balance social y ambiental como información no financiera? Buena pregunta. Se entiende como perspectiva la visión del futuro. ¿Cómo tomaríamos la perspectiva? No sé. La pregunta es muy abierta en ese sentido. Sí, pues yo la contextualizaría de repente a su aplicación en nuestro país, ¿no? O sea, ¿qué perspectivas hay respecto a estos temas como información no financiera? Mira, para mí el factor social, el tema social, influencia mucho en los temas desde el punto de vista de la economía. Simplemente el más reciente, el tema agrícola, el paro de los agricultores. Es un tema muy fuerte lo que representa esta opción, va a generar posiblemente un incremento de la inflación porque está afectando a la canasta básica, al pan de llevar, a los productos, que si se da, en términos de números también me imagino que va a subir los precios, y eso genera la espiral de la inflación. Y es un tema relevante, no se puede medir en estos momentos. Entonces, el tema social es importantísimo respecto a como clima,
es importantísimo frente a los eventos que se puedan ocurrir. Entonces, ¿cómo afecta eso a los negocios? Porque los modelos de negocio se tienen que adaptar a estas situaciones, no es separado. Todo termina en términos económicos, no cuantificados, sino se miden después, qué efectos tienen. Yo creo que sí es importante, muy interesante la pregunta, pero porque puede tener, no sé si estoy atendiendo, dando respuesta a lo que tienen, a lo que buscaban, pero sí, al menos decir que es muy importante y tiene un efecto relevante. Lo que se haga, se diga y cómo responden las empresas a esa situación, a esa condición, a esa perspectiva de futuro, ¿no? Sí, es un tema que en otros países se ha desarrollado más, ¿no? En Argentina, Colombia, nos falta profundizar más acá. Amalia, ¿deseas hacer algún comentario? Bueno, solamente agregar de que hoy en día, o sea, es muy relevante para los inversionistas, ¿no?, en el mundo, considerar la inclusión de políticas y prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y justamente que son su informe de sostenibilidad, y para efecto de que considerarlos en la estrategia de valorización de las empresas, en el caso de los inversionistas, ¿no?, que al momento de tomar una decisión de inversión consideran estos aspectos. Por eso es que también cuando hablamos de información financiera y no financiera, pues la transparencia con que las empresas al momento de con la transparencia con lo que una compañía tiene para efecto de gestionar las oportunidades y los riesgos que enfrenta por los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo es considerado como parte de la propuesta de valor, ¿no? Por eso es que ahí cuando hacen la valorización de las empresas van a tener estos aspectos considerados. De repente para nosotros todavía no hemos tomado mucho esa conciencia, ¿no? Pero en el mundo hoy en día, por eso es que los entes, pues, instituciones inversionistas institucionales están considerando este aspecto como prioritario, y tal es así porque vemos que el IFRS, la Fundación IFRS lo está considerando para tomar, como se dice, la batuta, ¿no? Porque para mí de esta consulta va a salir eso, de que tomando en consideración el pedido de todos, entonces se va a tener que hacer cargo porque alguien tiene que tomar, ¿no?, la batuta, y porque no podrían ser ninguna empresa en particular, porque si no hay intereses creados, ¿no? Entonces tiene que ser así una fundación que pudiera normar y hacer los requerimientos que deben ser explicados y desarrollados dentro de un informe de sostenibilidad. Sí, bien. Bueno, les agradezco nuevamente a ambos por el tiempo que han dedicado para esta presentación en medio de todas las actividades que tienen. ¿Sí? Son temas muy, muy relevantes. Definitivamente hay todavía mucho que avanzar. Se ha mejorado definitivamente en la información financiera. Hay mucha información de mejor calidad, y el tema de la información no financiera es todo un reto en nuestro caso. Si bien hay empresas que ya voluntariamente venían presentando sus reportes de sostenibilidad corporativos, ahora con el tema de la norma de la SMB estamos empezando, ¿no? O sea, no se puede lograr tampoco todo de la noche a la mañana. Y vamos a ver qué pasa pues con ese tema de la Fundación IFRS respecto a la consulta. De repente es un anticipo de que va a concretarse, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ojalá, sí. Bueno, un minuto cada uno para que puedan despedirse. Bueno, agradecer esta oportunidad a Óscar y a la universidad y poder compartir con todos sobre estos temas que son importantes y que de alguna manera en medio de esta pandemia, o sea, no se puede dejar de lado, ¿no? Siendo la información financiera y no financiera, pues, importante para la toma de decisiones de una empresa, tanto internamente como para efectos del mercado de valores. Entonces, tenemos que seguir trabajando, nos falta bastante, pero ahí seguimos, ahí seguimos. Así es. Sí, bien, Amalia, gracias. Carlos. Bueno, de mi parte, agradecer una vez más por la invitación que me han dado para poder compartir desde mi punto de vista, mi experiencia, las preguntas que has hecho, Oscar, muy interesantes. Y como siempre a disposición para poder colaborar contigo y con la universidad, que es algo que debo ser reflexivo a lo que la vida y la reflexión me ha dado.
algo que creo que lo único que puedo hacer en este momento para contribuir a los profesionales que me están escuchando. Marta, muchas gracias nuevamente por tus comentarios también muy útiles, y les deseo a todos unas felices fiestas, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, y seamos responsables, porque cuidándonos todos vamos a salir todos muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen mensaje, Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Y igual, unas felices fiestas. Sí, felices fiestas. Y a seguir cuidándose. Sí, un abrazo. Cuídense. Hasta pronto. Gracias. Chao, Carlos. Chao.